Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean esta presentación. En este video vamos a hablar de una unidad que abarca sobre las organelas muy importantes que están presentes dentro de la célula. Vamos a hablar en este caso de las mitocondrias y vamos a ver sus funciones, su importancia y por supuesto las principales características de cada una de ellas. Sabemos que la célula para poder vivir necesita de producir energía y de hecho el cuerpo para poder realizar sus procesos metabólicos, cada uno de ellos necesita energía, ¿verdad? Esa energía que el cuerpo produce, lo produce dentro de la célula y específicamente dentro de una organela llamada mitocondria. Todos los procesos metabólicos que el organismo realiza, ya sea catabolismo, ya sea anabolismo, necesita de una fuente energética, ¿verdad? La fuente energética por excelencia de la célula es el ATP, el adenosín trifosfato, ¿verdad? Formado por una molécula de adenosina y 3 de fosfato, ¿verdad? Adenosín trifosfato. Tenemos también otros tipos de energía como el GTP, el guanosin trifosfato o el UTP, uracil trifosfato, ¿verdad? Pero la moneda energética por excelencia es el adenosín trifosfato llamado ATP, ¿verdad? El ATP es una molécula formada en el interior de la célula y específicamente dentro de las organelas. ¿Cómo se produce ATP? Todo el ATP que nosotros utilizamos como energía lo formamos a partir de glucosa. La glucosa es el combustible que utilizamos para producir energía, ¿verdad? Sin glucosa no hay ATP. Muchas veces el organismo cuando está en carencia de glucosa, ¿cuándo ocurre eso? Cuando generalmente la persona hace ayuno, ¿verdad? Por alguna razón, ¿verdad? Entonces en esos casos, ¿de dónde se obtiene la glucosa? Es la pregunta. La glucosa en esos casos tiene un proceso de metabolismo a partir del glucógeno. El glucógeno se convierte en glucosa por un proceso llamado glucogenólisis, ¿verdad? En la cual se degrada el glucógeno y se transforma en glucosa. De esa misma forma también a esto se le denomina gluconeogénesis. Eso ocurre en la célula hepática, en el hígado específicamente, ¿verdad? Entonces es de ahí donde se obtiene la glucosa cuando no hay ingesta. Pero por supuesto que la glucosa, la mayor parte de la glucosa que nosotros usamos, lo obtenemos a partir de la ingesta de los alimentos, sobre todo los hidratos de carbono, que son los que aportan la glucosa, que es, como sabemos es un monosacárido de 6 carbonos, es una hexosa. Entonces esa glucosa es muy importante para formar ATP. Sin glucosa no hay ATP. La glucosa es muy importante para el organismo, ¿verdad? Por supuesto en condiciones normales, porque de lo contrario se acumula en la sangre, produce la hiperglicemia y eso puede llevar finalmente a una enfermedad metabólica llamada diabetes mellitus, ¿verdad? Bueno, entonces todos los procesos que hace el organismo para hacer eso necesita energía. ¿Y para qué utilizamos específicamente el ATP, la energía? En primer lugar, para producir moléculas o para convertir moléculas, para degradar moléculas. ¿Qué tipo de moléculas? Proteínas, lípidos, hidratos de carbono, ¿verdad? Además también es importante para el transporte a través de la membrana, para transportar ¿qué? Por ejemplo, transportar solutos, es decir, los iones como el sodio, el potasio, el calcio, magnesio, manganeso, todos esos iones que nosotros habíamos visto en otros videos, ¿verdad? Que son los solutos, también llamados minerales, que se transportan desde el interior al exterior y viceversa, desde el interior al exterior de la membrana y viceversa, por medio del transporte que hemos estudiado anteriormente, transporte pasivo y transporte activo, en otro video. Entonces para eso también necesitamos energía, sobre todo en el transporte activo, que es el que más requiere energía. Además también la energía se utiliza para hacer el transporte mediado por vesículas, que justamente hemos visto en otro video anterior que nosotros teníamos dos tipos de transporte mediado por vesículas. Uno de ellos es la endocitosis y la otra es la exocitosis, ¿verdad? Eso estudiamos ya en otra unidad. La endocitosis significa, endo es adentro, interior, citosis viene de célula. Entonces es incorporar moléculas, partículas, sustancias desde afuera de la célula a adentro de la célula, del exterior al interior. Y
lo contrario a esto, como ya hemos visto en otra unidad, es la exocitosis, en la cual lo que va a ocurrir es lo contrario. Se va a expulsar, se va a eliminar una sustancia desde el interior de la célula al exterior de la célula. También es importante la energía para que la célula se pueda mover. Como sabemos, la célula no está estática, se puede trasladar, se puede adaptar, puede cambiar su forma, ¿verdad? Entonces, para eso también, ¿verdad? Es importante la energía para desplazar sus propios componentes entre las organelas, por supuesto, y sobre todo la energía es muy importante para la célula en el proceso de división celular, mitosis, meiosis, ¿verdad? Y por supuesto para que la célula pueda multiplicar su componente antes de dividirse. En otra unidad más adelante estaremos hablando de las divisiones celulares, en la mitosis y la meiosis. Estén atentos, ¿verdad? Dentro de unos días estaré publicando un video en el cual voy a explicar cada paso de la mitosis y cada paso de la meiosis en las células somáticas y en las células sexuales fecundativas, ¿verdad? Pero la célula, para que pueda dividirse, primero tiene que multiplicar, tiene que duplicar su componente genético y su componente estructural, enzimático, y eso es multiplicación, ¿verdad? Eso, para hacer eso, la célula necesita de energía, necesita del sustrato energético, que en este caso es llamado ATP. Y por supuesto también es importante para recibir señales del exterior y conducirlo hasta los sitios adecuados, ¿verdad? Todas estas son funciones importantes que la célula va a hacer dependiendo de la energía. Y aquí tenemos la organela más importante en referencia a la energía, ¿verdad? Es aquí donde se forma la energía. No solamente eso, no solamente formación de energía de ATP a partir de glucosa, también ocurre algo muy importante aquí, la respiración celular. ¿En qué consiste la respiración celular? Sencillamente consiste en la transformación metabólica del oxígeno en dióxido de carbono. Como sabemos nosotros, metemos aire, ¿verdad? El aire inspirado, el aire atmosférico, lo introducimos por las fosas nasales. De eso, nosotros lo que utilizamos es el oxígeno. El oxígeno va por las vías respiratorias, llega a los pulmones, pasa a la sangre, y ese oxígeno es utilizado por la célula. ¿Por qué parte de la célula? Por las mitocondrias. Es ahí donde va a ser utilizado y se va a transformar en CO2. El dióxido de carbono, que es lo que después se va a eliminar por la expiración. Entonces, en la mitocondria existe una respiración llamada respiración celular. Nosotros tenemos dos tipos de respiraciones. La respiración pulmonar, que se llama también ventilación, consiste en el proceso de inspirar y expirar. Y el otro tipo de respiración es la que ocurre dentro de la célula, ¿verdad? Dentro de la mitocondria, y se llama respiración celular. Consiste en transformación metabólica del oxígeno en dióxido de carbono. Entonces esas son las dos importancias de las mitocondrias: la formación de ATP a partir de glucosa y la respiración celular, que ya explicamos en qué consiste eso. Esto es la mitocondria, ¿verdad? Vemos que tiene una forma elíptica, una forma alargada, a veces parece una forma ovalada, y vemos que en su interior presentan dos membranas. Esto que vemos aquí en marrón, ¿verdad? Esto vendría a ser la membrana externa, el borde marronado, y el borde interno, o la membrana interna es lo que vemos aquí con el color blanquecino, color blanco, ¿verdad? Entonces encontramos dos membranas. Por eso es que las mitocondrias forman parte del sistema de endomembrana, porque las mitocondrias son formadas, la membrana que rodea las mitocondrias está hecho de la misma naturaleza que la membrana celular. No difiere en nada. Son partes de la membrana celular que van a envolver a las mitocondrias, ¿verdad? En este caso tenemos dos membranas, una membrana externa, una membrana interna. Entre ambas membranas vemos aquí hay un espacio, y por dentro de la membrana interna, esto celestito que vemos aquí, encontramos unos pliegues, que es lo que estoy mostrando con el cursor. A estos pliegues se le llaman crestas mitocondriales, y el conjunto de los pliegues forma este espacio que vemos aquí llamado matriz mitocondrial, ¿verdad? O sea, cada pliegue es una cresta mitocondrial, ¿verdad? Y el conjunto de todo esto, este espacio celeste que vemos aquí en conjunto, a esto nosotros le llamamos matriz mitocondrial, y es aquí donde ocurre la respiración celular, tanto también como
la formación del ATP a partir de glucosa, en ese lugar, ¿verdad? Llamada también cámara interna o matriz mitocondrial. Bueno, las mitocondrias por dentro también tienen un material genético llamado ADN. O sea que el ADN no solamente está presente en el núcleo, sino que también tenemos en las mitocondrias, ¿verdad? Es un tipo de ADN especial. Es decir, es un ADN que tiene una particularidad especial de ubicarse únicamente ahí, ¿verdad? Pero no es diferente al ADN nuclear, ¿verdad? Es decir, está formado por las mismas estructuras, pero es un ADN especial de la mitocondria llamado ADN mitocondrial, y obviamente sirve de aporte a la mitocondria para que éstas puedan descomponer la glucosa, degradar la glucosa por catabolismo y convertir la glucosa en ATP, ¿verdad? Recordemos que tanto la respiración celular como la formación del ATP a partir de glucosa es un proceso metabólico. ¿Pero qué tipo de proceso metabólico? ¿Metabolismo o anabolismo? Es catabolismo, porque vamos a transformar algo más grande en algo más pequeño. Recordemos que el proceso catabólico que ocurre en las mitocondrias es lo siguiente: glucosa más oxígeno da como producto o da como resultado CO2 más ATP más agua, ¿verdad? Generalmente eso se estudia en química, ¿verdad? La fórmula química de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero esa es la fórmula que se realiza dentro de las mitocondrias, ¿verdad? Entonces ya dijimos esto, la respiración celular es la que ocurre, también ya aplicamos esto, la cual el oxígeno se transforma en dióxido de carbono, y por supuesto básicamente es muy importante este ADN porque permite a que las células se puedan reproducir, se puedan multiplicar también. Algo muy importante es que aquí vemos unos puntitos llamados oxisomas. Los oxisomas son partes importantes de las mitocondrias que sirven como receptores. ¿Receptores para quién? Receptores para la glucosa. La glucosa que ingresa dentro de las mitocondrias se une al oxisoma y esto permite activar a quién? Activar a estos pliegues que conforman básicamente la matriz mitocondrial, ¿verdad? Aquí vemos entonces los receptores que son los que activan el proceso de respiración celular, como también el proceso de transformación de glucosa en ATP. Bueno, todas las células tienen mitocondrias. Evidentemente que las mitocondrias son orgánulos que se encuentran en las células eucariotas, no se encuentran en las células procariotas. Es específico de las células eucariotas, y la cantidad de mitocondrias que hay por cada célula varía. Puede ser que una célula tenga 10 mitocondrias, por decir un número nada más. Puede ser que una mitocondria tenga 100.000, o sea, puede ser que una célula tenga 100.000 mitocondrias. O sea, el número es variable, depende de qué célula estemos hablando, ¿verdad? Hay mitocondrias que tienen muchas más células que otras, hay células que tienen muchas más mitocondrias que otras. En promedio hay 2.000 mitocondrias por célula. Imagínense la cantidad de mitocondrias que va a haber en el cuerpo, porque tenemos trillones de células, más o menos 4 trillones de mitocondrias vamos a encontrar en el cuerpo, ¿verdad? Pero hay células, como dijimos, que tienen más mitocondrias. Por ejemplo, las células musculares tienen más mitocondrias que el resto, porque para realizar la contracción muscular necesitamos energía para contraer el músculo. Entonces, evidentemente que las células musculares van a tener más mitocondrias, más del promedio. También las células nerviosas, por todo lo que hace el sistema nervioso, ¿verdad? De la activación eléctrica y todo lo demás, por esa razón tienen muchas más mitocondrias que el resto. Y por supuesto también el tejido adiposo, las células adiposas, los adipocitos también presentan más cantidad de mitocondrias que otras, por ejemplo. Entonces, el número es variable, pero en promedio tenemos 2.000 mitocondrias por cada célula. Ya hablamos de la matriz mitocondrial, que básicamente es la parte interna que está por dentro de la membrana mitocondrial interna, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto es el tamaño de la mitocondria? Tampoco hay digamos, un número estable. Esto puede variar. Hay mitocondrias un poco más grandes, un poco más pequeñas, ¿verdad? Pero el promedio de tamaño de la mayoría de las mitocondrias está entre
0,5 a 1 micrómetro, o sea, 0,5 a 1 micra, que es lo mismo, ¿verdad? Obviamente esto es imposible de ver con el ojo humano y con el microscopio óptico también, ¿verdad? Porque son micras. Con el electrónico sí se puede notar. Y por supuesto ya hablamos que hay doble membrana, ¿verdad? Ya hablamos también que tenemos un ADN exclusivo de las mitocondrias llamado ADN mitocondrial, que básicamente contiene mucha información acerca de la producción de las proteínas. Aquí vemos también, estos son todos los oxisomas, que son receptores para la glucosa. El ATP es lo que se produce aquí. Y por supuesto el ATP, vamos a ver que se produce gracias a varios procesos. Ya vamos a hablar enseguida de eso. Generalmente el ATP se produce en una cantidad de 36 en total, ¿verdad? 34 en promedio, pero podemos llegar hasta 36 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. O sea, una molécula de glucosa es capaz de aportar 36 moléculas de ATP, hasta 36. O sea, de una glucosa yo puedo tener 36 de ATP. Hay que tener en cuenta que la gran cantidad de energía que nosotros producimos en el cuerpo no se utiliza. La mayoría se disipa como calor. Por eso que ahí nos va a decir, justamente, ahí está, que el 60% de la energía nosotros eliminamos como calor. Sudando, por ejemplo, ¿verdad? O al hacer las actividades metabólicas. En la respiración eliminamos junto al dióxido de carbono. Y nada más que el 40% de lo que producimos energía es lo que utilizamos dentro del metabolismo corporal en cualquier función. Cualquier función digestiva, función absortiva de nutrientes, función cardiovascular. Al latir el corazón, obviamente va utilizando energía, va utilizando calorías. Y por supuesto también al respirar, el sistema respiratorio y todos los demás órganos también utilizan este tipo de energía. Normalmente nosotros, los seres humanos, en estado basal, es decir, sin hacer ninguna actividad física, por solo el hecho de vivir, utilizamos 2000 kilocalorías por día. Por eso que eso es, digamos, esa debe ser la ingesta basal normal para poder compensar esas actividades que se hacen por día. Y bueno, esas calorías es lo que se refiere a la energía que nosotros utilizamos por día. Bueno, aquí vemos otra vez la mitocondria, vemos sus partes, ¿verdad? La membrana externa, la membrana interna, el espacio intermembranoso que está entre las dos membranas y los pliegues, o sea, las crestas mitocondriales que conforman la matriz mitocondrial. Y bueno, vamos a ver ahora las etapas de la respiración celular, que son las etapas en las cuales se va a convertir el oxígeno en el dióxido de carbono y por supuesto se va a transformar la glucosa en ATP. En primer lugar ocurre la glicólisis o glucólisis, ¿verdad? En la cual la glucosa se va a transformar en primer lugar en piruvato o ácido pirúvico. Ya vamos a explicar enseguida de eso. Luego de eso tenemos el proceso o la ruta del ácido láctico, el ciclo del ácido láctico, ¿verdad? El ciclo del ácido cítrico también llamado ciclo de Krebs, que ya vamos a hablar enseguida. Y por último tenemos dos procesos más, uno que se llama transferencia de electrones o también llamado descarboxilación oxidativa, y el último proceso que no está ahí, pero vamos a explicar eso, se llama fosforilación oxidativa. En cada uno de estos procesos ocurre formación de ATP por diferentes mecanismos, ¿verdad? En total dijimos que producimos 36 moléculas de ATP a partir de cada molécula de glucosa. Aquí vemos otra vez las mitocondrias y su ubicación. Puede estar ubicado en cualquier parte de la célula, no tiene una ubicación predeterminada, puede estar cerca del núcleo, fuera lejos del núcleo, no importa eso. Y el primer proceso en el cual se forma molécula de ATP es la glucólisis, que dijimos que era la glucólisis, la transformación de glucosa en piruvato o ácido pirúvico, en la cual yo invierto, o sea, la célula invierte dos moléculas de ATP que luego las va a recuperar, y el producto que obtiene la célula en este proceso es 4 moléculas de ATP. Esto es como un banco, ¿verdad? Uno se va a invierte un dinero y eso, si hace trabajar su dinero, al fin de un tiempo le da
réditos, le da intereses a favor, ¿verdad? Entonces yo puedo invertir un capital y después obtengo ganancias y por supuesto deposito esa plata en el banco, ¿verdad? Entonces más o menos así ocurre con la glucosa, con el ATP, digo bien. Para que ocurra este proceso yo tengo que tener un capital de 2 ATP. Eso es lo que la célula va a invertir. Invierte 2 moléculas de ATP y obtiene 4 moléculas de ATP. O sea que la ganancia es de 2. ¿Por qué? Porque la molécula invierte 2, recupera esos 2 que invirtió y obtiene otros 2 extras, ¿verdad? Otras 2 moléculas de ATP. Entonces, invierto 2, obtengo 4, la ganancia es neta, es de 2 moléculas de ATP, que aquí justamente vemos la ganancia de ATP. Aquí vemos una y aquí vemos la otra, ¿verdad? También algo muy importante que ocurre aquí es que se forma una molécula llamada NAD, ¿verdad? Que significa nicotinamida, adenosina, dinucleótido, ¿verdad? Esto en estado oxidado y aquí vemos en estado reducido. En total se forman en cada glucólisis anaeróbica se forma 2 moléculas de NADH, o sea, nicotinamida, adenosina, dinucleótido reducido. Acá vemos que el oxidado se transforma en su forma reducida. Entonces en total obtenemos estos dos, ¿verdad? 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. Este ciclo o este proceso también es llamada ruta glicolítica, o también es llamada ruta o vía de Enden-Meyerhof. Tiene un nombre también según la persona que descubrió este proceso. Bueno, después, ¿qué ocurre con el piruvato? El piruvato se puede transformar o no en lactato. En presencia de oxígeno, el piruvato directamente ya se transforma en acetilcolina. En ausencia de oxígeno, el piruvato se puede transformar en primer lugar en lactato o ácido láctico y luego se transforma en acetilcoenzima A. O sea, hay, digamos, 2 caminos. El piruvato puede directamente ya transformarse en acetilcoenzima A o indirectamente transformarse en acetilcoenzima A pasando primero por el lactato, ¿verdad? Dependiendo de que haya o no oxígeno. Como esto, por ejemplo, como aquí en las mitocondrias tenemos oxígeno, el piruvato directamente se transforma en acetilcoenzima A, que es la que va a iniciar este ciclo llamado ciclo del ácido cítrico o también comúnmente llamado ciclo de Krebs, ¿verdad? Que es un ciclo que tiene un inicio. Su inicio está aquí con el acetilcoenzima A. Estas son todas las formas geométricas, las formas moleculares, la estructura molecular de cada elemento, de cada sustancia. Y este ciclo tiene un trayecto, una disposición horaria. Es decir, empieza aquí y va en sentido horario, ¿verdad? Como la hora, ¿verdad? Como las manecillas del reloj, en este sentido, de derecha a izquierda. Y termina con el oxalacetato. El oxalacetato vuelve a iniciar el ciclo. La pregunta es, ¿cuántas veces se produce este ciclo? Y la respuesta es hasta 2. Es decir, el ciclo de Krebs consta de 2 vueltas. O sea, empezamos con la acetilcoenzima A, convertimos con al citrato y todo esto, ¿verdad? La acetilcoenzima A se convierte en citrato, el citrato se convierte en isocitrato, luego en alfa-acetolutarato, luego en sulcinilcoenzima A, luego en succinato, luego en fumarato, malato y finalmente en oxalacetato. Ahí tenemos una vuelta y luego empezamos la segunda vuelta. Volvemos a iniciar el oxalacetato, vuelve a activar la acetilcoenzima A y otra vez en este orden hasta cumplirse la segunda vuelta. Y ahí termina el ciclo de Krebs. Cuando termina la segunda vuelta. Ahora, además de saber los productos que se forman en el ciclo de Krebs, que son 9 en total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 9 productos, hay que saber los nombres de los 9 productos, hay que saber también qué es lo que se forma aquí en este ciclo de Krebs, cuál es la importancia del ciclo de Krebs, lo que se forma, lo que produce, y qué es lo que produce. Produce moléculas de ATP, y no solamente moléculas de ATP, produce 2 sustancias más que son el NADH, que ya hace rato lo habíamos visto aquí justamente, que también se producía en este ciclo, en esta vía, también se produce aquí. El NADH también es producido en el ciclo de Krebs.
¿Cuánto NADH? En total se produce 3 moléculas de NADH por cada vuelta. Dijimos que hay 2 vueltas, ¿verdad? En el ciclo de Krebs. Entonces, en total, en cada ciclo de Krebs se forman 6 moléculas de NADH, porque son 3 por cada vuelta, ¿verdad? 3 en la primera vuelta y 3 NADH en la segunda vuelta. Y además de eso, también se forma el FADH. ¿Qué es lo que es el FADH? F significa flavina. Flavina, adenosina, dinucleótido. Por supuesto, reducido, ¿verdad? FADH, reducido. ¿Cuánto de FADH? En cada vuelta se produce una molécula de FADH, ¿verdad? Como sabemos que hay 2 vueltas, entonces en total, en cada ciclo de Krebs, se producen 2 FADH. 1 por vuelta, y como hay 2 vueltas, entonces 2 en total, ¿verdad? Entonces, 3 de NADH por cada vuelta, 1 de FADH por cada vuelta. Acá está justamente lo que estamos diciendo. Además de ATP y de producirse CO2 también, que ya sabemos eso que ocurre dentro de la mitocondria. Además de eso se produce también 3 NADH por vuelta, es lo que quiere decir aquí, y 1 de FADH. Quita otra vez otra imagen del ciclo de Krebs. Y después de este proceso entramos en la cadena de transferencia de electrones, en las cuales los electrones son muy importantes, como por ejemplo el hidrógeno, son muy importantes para transformarse o producirse la energía. Este proceso también se llama descarboxilación oxidativa. Básicamente ese NADH que fue producido en la etapa anterior, ¿verdad? Ya sea en el ciclo de Krebs, ¿verdad? Como también en la vía de Ender-Meyerhof. Ese NADH es utilizado ¿para qué? Para liberar energía, para formar energía a partir del hidrógeno que circula dentro de la célula. Recuerden, esto se llama también, además de transferencia de electrones, también se llama descarboxilación oxidativa, y es uno de los procesos donde también se forma ATP. Y el último proceso en la cual se va a formar ATP es la fosforilación oxidativa. Fosforilación viene de fosforilar, fosforilar viene de fósforo. Obviamente que tiene que ver algo con el fósforo, y efectivamente es así. ¿Qué ocurre? Que el organismo forma ADP, adenosin difosfato. Entonces, ¿en qué consiste la fosforilación oxidativa? En la cual el ADP que ya se formó se une a un fosfato inorgánico, a un fósforo, ¿verdad? A un fosfato, y el ADP se transforma en ATP. 2 fosfatos más un fosfato forman 3, ¿verdad? Entonces, la fosforilación oxidativa consiste en la formación de ATP a partir de ADP. Aquí están todos los procesos en los cuales se van formando. Aquí vemos lo que dijimos recién. El ADP se combina si se combina con el fosfato para formar el ATP, ¿verdad? Bueno, y además de esto tenemos que tener en cuenta que las mitocondrias son muy importantes, porque ya dijimos que además de generar energía, también genera la respiración celular. Recordemos que es una respiración aeróbica o aerobia, porque está en presencia de oxígeno. Sabemos que hay 2 tipos de respiraciones, la aeróbica y la anaeróbica. La anaeróbica es la respiración en ausencia de oxígeno, y esta es, por supuesto, en presencia de oxígeno. También no olvidemos que básicamente el ciclo de Krebs es muy importante para formar ATP, y obviamente el ácido pirúvico, que es lo que se formaba anteriormente a partir de glucosa, también es importante, porque gracias a esto se puede transformar el oxígeno en dióxido de carbono y también en hidrógeno, que vamos a utilizarlo ¿dónde? Que vamos a utilizarlo aquí, en la cadena de electrones. Este hidrógeno que nosotros utilizamos en este proceso es el hidrógeno que fue producido gracias al ácido pirúvico. Bueno, y aquí está lo que ocurre, ¿verdad? La formación de estas moléculas que tienen 3 fosfatos, ¿verdad? En esta organela llamada mitocondria. Bueno, como dijimos, podemos producir 34 ATP, pero no nos olvidemos que tenemos 2 ATP más de ganancia en el proceso de la glucólisis. Entonces tenemos en total 36 ATP formados a partir de una molécula de glucosa,
obviamente gracias a las mitocondrias. Bueno, y ya hablamos de las funciones, vamos a hablar de la importancia, ¿verdad? Sabemos que sin mitocondria no va a haber energía, y por supuesto también contiene un ADN especial, ¿verdad? Que el ADN mitocondrial su distribución es uniforme, es decir, hay, digamos, en todas partes. Pueden haber algunas excepciones, ¿verdad? Pero la mayoría de las células, digamos que está bien distribuido, ¿verdad? Es decir, su distribución es homogénea, es uniforme. Las mitocondrias también se pueden mover, como la mayoría de las organelas, ¿verdad? Se mueven, las mitocondrias también se pueden mover, y obviamente ya dijimos que el tamaño y la forma es variable, pero generalmente entre 0,5 a 1 es, digamos, el promedio del tamaño, aunque esto puede variar, ¿verdad? Inclusive puede ser más. Hay mitocondrias que pueden llegar a 5, a 6, a 7 micras de tamaño. Y ya hablamos de esto, ¿verdad? Entonces, estoy dando un resumen ya de todo lo que hemos dicho, que dijimos que hay un promedio de 2000 mitocondrias por célula, pero esto puede variar, por supuesto, dependiendo del tipo de célula de la cual estemos hablando. Como conclusión, las mitocondrias son bastante importantes, ubicadas en las células eucariotas por su catabolismo energético para producir energía, para transformar el oxígeno en dióxido de carbono, utilizando de esta forma el oxígeno para el metabolismo celular y eliminando, por supuesto, el dióxido de carbono por medio de la respiración. Y ya hablamos de que el número y la forma depende de la función de cada célula. Y básicamente, como muchos libros lo mencionan, las mitocondrias son el pulmón de la célula, ¿verdad? Si las células tuviesen un pulmón dentro, ¿verdad? Bueno, esto correspondería a las mitocondrias, ¿verdad? Porque son también el motor, lo que mueve la célula, ¿verdad? Lo que genera vida para la célula, porque es la que utiliza el oxígeno y le permite vivir a la célula y le permite generar energía a la célula. Y bueno, esperemos que les haya sido útil todo lo que dijimos, que hayan aprendido. Espero que les haya gustado el video. Siempre les pido que le den un me gusta a los videos, ¿verdad? Si que realmente les gustó el video, pueden dejarme algún comentario a los que quieran comentarme, referencia a lo que estamos desarrollando, ¿verdad? Y por supuesto, siempre les pido que se suscriban a mi canal para poder tener más novedades de próximos videos. Bueno, eso es todo y bueno, muchas gracias por su atención.